Que tenemos aquí, sino de palabras, letras y libros, ¿eh? Vamos a agradecer, vamos a presentar los libros, pero agradecer aquí la presencia de María Ofelia Piombi, que está con nosotros aquí. Muchas gracias por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Y a Marisa Gómez, que también está con nosotros aquí. Gracias por venir, ¿eh? Gracias, Mauro. Y aparte me entero que se conocían y trabajaron juntas Sí, recién cuando exacto. estábamos, ¿eh? Los docentes circulamos después que nos jubilamos por los mismos lugares. Qué bueno. Vamos a empezar, si te parece, Marisa, charlando de lo que va a ser la presentación del libro, Los colores del arco iris, encuentros y despedidas de María Mirta Rodríguez. La presentación va a estar a cargo de María Ofelia Piombi, junto a Martín Muñoz Rodríguez, 22 de julio a las 19 horas en el Melipal. Contanos un poquito algo acerca de la autora, por favor. La autora planeó esta presentación, al igual que todos los viajes que son relatados en el libro, con mucha antelación, pensando que iba a estar ella, por supuesto. Pero bueno, la vida siempre nos da sorpresas y en este momento María Mirta está en Córdoba, seguramente que si pudo sintonizar Radio Nacional nos estará escuchando. Y bueno, está cumpliendo otro rol. Pero se trata de un libro de crónicas de viajes. Un libro importante, ¿no? Como lo sí, tiene muchas páginas. Son 11 años relatados, 11 años en los que ella relata estos viajes que ha realizado. Hay varias cosas para destacar en el texto. Yo también me asusté un poquito cuando lo leí y digo, uy, es mucho. Y sin embargo la lectura es muy amena, te lleva. Y bueno, entre las cosas que rescato es la visión de una esquelense en todos estos lugares que recorre. No es lo mismo leer una crónica de alguien ajeno a nuestro medio, que alguien que cuando está terminando la crónica te hace un comentario acerca de lo que está ocurriendo en ese momento en el pueblo. Mirá, ¿no? mirá. ¿Y los viajes tienen que ver con nuestro país, fuera de las fronteras también? Tienen que ver con nuestro país y fuera de la frontera. Y fuera de la frontera. Y la característica es que, bueno, ella empezó hace 11 años pensando en que el destinatario número 1 iba a ser su primer nieto. Hoy, después de 11 años, son media docena de nietos los que tiene. Así que, en primer lugar, los destinatarios iba a ser su familia, para que conocieran los lugares que ella estaba visitando. Pero primero no tenía cámara de fotos, entonces por eso describía no solo lo que veía, sino también obviamente lo que iba viviendo. Pero estos viajes están escritos todos fuera de Esquel. Esa es una característica. Incluso la introducción, cuando ella ya tenía terminado, ¿no es cierto?, todo el recorrido, y ya había pensado en publicarlos, porque las crónicas primero fueron recibidas vía mail por los amigos y por los parientes. Cuando vio que gustaron y los publicó, hizo todo el esfuerzo de hacer la publicación, se fue a Humahuaca, que es uno de los primeros lugares. También en el año 77 hay un viaje muy significativo que no entra dentro de estos 11, pero que ella realizó al carnaval en el año 77 en Humahuaca, y se instala en Humahuaca, y ahí es donde escribe la introducción, porque lo primero que dice es que es muy raro hablar de uno, pero lejos de su casa. Qué bueno. Y eso es como una puerta, ¿no? Como una ventana, que a los que nos gusta leer, pero nos da un poco de fiaca escribir, está interesante, porque te motiva y vos decís, pero ¿por qué yo no habré escrito todas esas anécdotas, todo lo que me llamó la atención cuando viajaba por allá, ¿no es cierto? Que, como decíamos con Marisa, a veces puede ser simplemente un viaje a Trevel y Noteca. Exactamente. No, estábamos juntamente hablando con Ofelia un ratito antes, ¿sí?, de tu entrevista. Y le digo, mira, me parece alucinante el tema del diseño. Y me puse a leer la sinopsis. Y le digo, mira, desde el inicio comparto, tomo esto, yo siento que vivir me enriquece. Y realmente, sí, yo siento que viajar me enriquece.
Y realmente es así. Y le digo a Ofelia, y a veces uno no necesita hacer 500 kilómetros, 2000, 2000 y pico. Un viaje a Trevelin, Tal que lo cual. tenemos acá al lado, o a Piedra Parada, ¿sí? O cualquiera de los otros lados, que aunque lo conozcamos, cada vez que uno va, como que disfruta cosas distintas. Y es como salir de la sistematicidad de uno, ¿sí? Tal cual. Entonces, esto me pareció alucinante. Y después rescato otro que también comparto. Dice, mar y montaña, con los contrastes, ¿no? El tema de los contrastes, que me parece muy interesante. Amo mi lugar, la quietud de la montaña, pero me siento llamada por el mar y su incesante movilidad y misterio. Regreso enriquecida para volver a salir. ¿Vos viste que esto, que es muy psicológico, que bueno, que esto daría para una charla con realmente Y un un libro de ese psicólogo? tamaño, más o menos. Sí, pero este contraste de mar y montaña es muy interesante. La montaña atrapa y el mar, el tema del movimiento y todo lo demás, atrapa desde otro lugar. Tal cual. ¿Sí? Uno es movimiento, otro es quietud, pero viste que la gente como selecciona, o sea, prioriza uno u otro. Claro, entra como en sincro con alguno de los lugares, ¿no? A Sí, veces te sentís mejor o de alguna manera o con más conexión con un lugar que sí, con otro, que ¿no? con otro, y eso está relacionado con la personalidad, me parece, va, Y es un tema para otro. total, y es interesante lo que hablabas ahí, lo relaciono con las crónicas de los viajes que contabas, porque hay veces que, si bien no estamos en una ciudad grande, como llamemos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, etcétera, creo que ya hemos adquirido algunos vicios también de ciudades grandes, por ejemplo, que decías, de Esquela Traveling, algunos o algunas también, hay veces que automatizamos el viaje, ¿no? Sí, Automatizamos o sistematizamos el viaje. Y de repente, con un cachito, abriendo un costado de la ventana de la pupila, te volvés a maravillar, a encontrar y a enriquecerte nuevamente con el viaje, ¿no? ayer mi nieto me decía que como gran programa tiene planeado ir con su madre en colectivo a Tal Trevelin. cual, Porque claro, el pobre tal chico cual. se traslada en automóvil en las ciudades que él no usa Ujú, el colectivo y le llama la atención que su hermano va a visitar a los abuelos en colectivo. tal cual. Y no se te ocurre, o sea, parece una estupidez, pero bueno, los medios de transporte en los viajes son muy importantes. No es lo mismo trasladarte o hacer turismo, bueno, ya entraríamos en el tema, ¿no? De manera organizada a través de una agencia de turismo y otra es empezar vos a planificar, A generar los destinos. a generar los destinos, bueno, si elegís un lugar es porque te ha interesado y deseas estar en él. Si vas a hacer una o dos ciudades nada más, es porque querés brindarle a ese espacio por lo menos 20 o 30 días de estadía. Tal cual. ¿Cómo te vas a mover? Entonces empezás a investigar. Bueno, un poco eso es lo que ha hecho María Mirta. Antes de viajar, había una carpeta donde estaba toda la investigación que hacía sobre el destino Metódicamente, mirá. metódicamente y después llegó a viajar en el tren transtiberiano, o sea, realmente ¡Guau! llegar a la Cochinchina tal cual como existe, que nosotros le decimos, Sí, sí, ¿no? sí, El- literalmente es un lugar geográfico. es un lugar geográfico y vos decís, pero esta lo organizó desde de acá, 4 cuadras de mi casa, en medio de días como el de hoy, y lo hizo. O Tal sea, cual. no fue un sueño, no fue un deseo nada más, sino que realmente con muy pocos recursos, una mochila y un hostel reservado, hoy podemos leer las crónicas. Está bueno. Exacto. Y ahí le pregunto a ambas, ¿no? Después vamos a pasar a hablar de Titita y más ahí, que tiene que ver con los viajes. Más allá de que a quienes nos gusta las road movies, las películas de viaje, Sí. los libros de viaje, siempre, obviamente, entre líneas y a veces sobre líneas. Un viaje más allá del camino, la trayectoria o el andar o el trasladarse, siempre hay un trip o un viaje adentro, ¿no? Una Sí, sí, búsqueda interna en estos libros de sí, viajes. sí, No es sí. solamente la búsqueda exterior, sino también buscándose uno, ¿no? Sí, 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 Marianita justamente dice que es como una especie de puzzle, ¿no? O sea, Bueno, como ir el diseño armando, claro, tiene... el diseño lo hizo la Qué hija Julia. lindo. Él tiene que ver con eso, como que hay una búsqueda de una pieza que no sabemos en qué momento la vamos a encontrar y va a encajar, ¿no? Ujú, Porque tiene mucho que ver con la identidad, o total. sea, evidentemente cuando vos elegís Ujú. determinado viaje,
tiene que ver con tu ser íntimo. Sí. No elegís ir a un lugar. Hay viajes familiares, obviamente, o viajes de vacaciones comunes, pero cuando se trata del viaje organizado, pensado, Del viaje que querés hacer. es el viaje que vos Claro. íntimamente deseas y que tiene que ver con tu identidad. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Recordamos, mañana se va a presentar el libro Los colores del arco. Hoy, perdón, hoy 22, en un rato nada más. En un ratito. A las 19 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal, a En la cargo. confitería, Exactamente, ahí hermoso. En un día como está especial para sí. la presentación Sí, del libro, Ojalá que se especial. animen a venir. Sí, sí, cómo no, cómo no. Sí, sí. Aprovecho y vamos a hablar un cachito del libro acá Sí, de sí. Titita y más. También acá te Sí. invito, a que charlemos, Sí, conversemos. sí. Primero y antes que nada, primero vamos a la génesis anterior del libro. ¿Cómo nace el primer hijito ahí de papel? Titita. Ujú. El primero es Titita. Bueno, mira, Mauro, yo hace exactamente unos 8 años, ¿sí? Que estoy 8 años o más, que empecé el taller con Nené Guitar. Ujú. Creo que ya te lo comenté en alguna oportunidad el año pasado y en otras veces que me hiciste entrevista. El taller se llamaba Señales de Vida, ¿sí? Y empezamos a escribir, ¿sí?, autobiografías. Éramos como 10 personas más o menos. En ese momento estaba, que yo recuerdo, todos los cuentos de Nilda González, por ejemplo, Bibi Cat, ¿sí? Cookie Samamé, Ujú. María Elena Miguel. Pero hago un paréntesis. ¿Cookie tiene un libro publicado? No, Ah, conformaba, a ver, Cookie conformó con todos nosotros los del taller una antología sí, sí, que en sí, su sí. momento, ¿sí?, fue difundida, yo no me acuerdo exactamente, hace 7 años, Señales de Vida, Sí, sí. ¿sí?, con la coordinación y el acompañamiento de Nené. Pero los que hicimos, ¿sí?, la cocina de toda esa Y antología, estaba Cookie ahí, mira. ¿sí?, estaba Cookie también, Nuria Echegno, Alicia Varela, Lo tengo al Carmencita. libro. Mira, yo te lo iba Tengo a el traer. libro. Me parece que lo tengo. Me parece. Ujú. Pero bueno, ya lo vamos. Una tapa muy bonita con Eh, los zapatitos. Estoy tratando de hacer memoria, pero estaría bueno hacer una reunión con los escritores de ese libro, ¿eh? Estaría muy bueno Marcelo hacerlo. Troiano. Mirá vos, Marcelo, mirá vos. Marcelo. Qué bueno. Marcelo que siguió escribiendo y ahora está por sacar un libro con todo un grupo de vecinos y todo lo ¿Ya, demás. ya salió? Ah, ya ¿El salió. del 28 de junio? Ajá. ¿Ya salió? ¿Ya Sí, salió? ya salió el libro. Ah, ya salió. Sí, hermoso, ¿eh? Un libro también del... Los docentes. Total. El de Bibi Cat también. El BBK también, ¿eh? Sí. Bueno, entonces ahí fue como el germen de... Ese fue el puntapié inicial. Ujú. ¿Sí? Un grupo, la mayoría docentes, con deseos de escucharnos, porque bueno, es cierto, con deseos de escucharnos, Ujú. con deseos de escribir, con deseos de analizar literatura, porque bueno, no solamente escribir, sino también tener la posibilidad de leer, ¿sí? Y no solamente de leer, yo le comentaba también a Ofelia, sino de un estadio superior a la lectura, que es aquel del análisis de la prosa literaria. ¿Sí? O sea, a ver, ¿cuáles son las estrategias, cuáles son los artilugios que usan, ¿sí?, determinados autores? ¿Cómo se puede escribir una frase para que funcione más o para que funcione menos? Todo eso estuvo a través de la coordinación de Nené, alguien que tiene que tener el conocimiento científico. Pero yo vuelvo a recalcar, ¿sí?, no sé si porque soy docente, porque ya estoy vieja o qué, tener conocimiento científico a veces no es suficiente. Vos tenés que tener en tu personalidad esto de la generosidad para poder explicar desde un lugar distinto. El explicar desde un lugar distinto implica poner el cuerpo cuando estás explicando, porque es de la única manera que se entiende. ¿Sí? Y en ese poner el cuerpo, ¿sí?, poder explicarle al otro, ¿sí?, cuáles son las estrategias, ¿sí?, cuáles son las cosas mínimas, ¿sí?, que dan efecto en un texto. O sea, y eso se hace desde un lugar de generosidad. Total, total. Mm. Ahí aprovecho y vuelvo a la cocina que nombrabas del libro. Si tenés que describir brevemente Titita, ¿no? El primero, Sí. y cómo se linkea o cómo se fabrica el puente hacia Titita en esta oportunidad. Y están relacionados. Titita es la voz de una Sin nena. espolear la anterior, ¿eh? Sí, Titita es la voz de una nena, sí, de 6 años, Ujú. ¿sí?, que mira todo su contexto familiar. El contexto familiar es importante porque sus abuelos son inmigrantes italianos,
por un lado, y por otro son inmigrantes españoles. Esto, ¿sí? Da en el seno y en la vida familiar y en las costumbres, ¿sí? Una pincelada muy importante. Lo otro que me parece también que es muy interesante, que está vinculada la nena esta de 6 años con su abuela. Su abuela es Titita. Y viste que los nenes cuando son chicos tienen un enamoramiento, una empatía, una locura con los abuelos, ¿sí? Todo lo que dicen los abuelos, lo que hacen los abuelos realmente. Casi superhéroes son a veces, ¿no? Exactamente, ¿sí? Este vínculo se ve. Ujú. Bueno, y también en segundo lugar está el vínculo con el papá, bueno, que el papá es adicto al juego, la mamá un poco tiene muchísimos miedos y es ausente, y está su hermana. Y aparecen otros que hacen a la vida familiar, los tíos, los abuelos, bueno, y se va generando toda esta trama de la organización familiar. Termina Titita, y bueno, y uno sigue escribiendo y sigue leyendo y sigue, No sigue, ¿sí? Y no paré. Entonces pusimos Titita y Titita y más. más. Qué grande. Pero en Titita y más, que es la voz de una nena de 8 años, hay una diferencia. Primero y principal, que es una voz más distante, Ujú. ¿sí? Es una voz no crítica, porque tiene 8 años, pero sí es la voz de la observadora. Aquella observadora que ve el núcleo familiar, que ve a su padre, que ve a su madre, que se despega del enamoramiento de la abuela y que cobran protagonismo el papá y la mamá. Mira. Más frente a la adicción. Y segundo, que ella es protagonista. Ella es protagonista porque baila en la kermés de la escuela el baile del cancán. Ella es protagonista porque es la primera en admirar a su padre cuando su papá tiene su cuadra de teatro y la obra se llama El tango y yo. Es protagonista porque, bueno, tiene su primer amor, Hernando, en la escuela. Y porque también sí, vivió la mudanza de sus papás hacia las vías del tren, cambiando el contexto y la realidad social y económica. No, tremendo. Tremendo. Bueno, y después aparecen otras situaciones, cuando viajan con los papás a ver Holidays on Ice, que era un famoso Holidays on Ice. Total, como un circo de hielo, Exactamente, sobre hielo. que en ese momento para una criatura de 8 años, sí, una Mortal. locura. Igual sería igual ahora, te digo, Exactamente. Y bueno, el casamiento de su tía negra, el cumpleaños de su hermana, las rispideces con su prima, y termina con la observación del tornado. Mirá, qué bueno. O sea, como una nena de 8 años ve el tornado. Una vez, pregunta que tiene que ver antes de ir cerrando. Una vez que terminás de escribir el libro, que lo cerrás, que lo charlamos la otra vez ahí en el Centro Cultural Esquel Sí. Melipal, ¿lo cerrás porque decidís que hay que cerrarlo ahí o seguirías por ahí con esa eterna corrección o buscándolo en otros lugares? ¿O sos más concreta en ese sentido, Marisa? Decís, acá cierro el libro, acá terminó, no le doy más puertas o tranqueras para que se vaya para otro lado. ¿Sabés bien dónde termina? ¿O hay también una voz u otras voces que ayudan a decir, acá hay que darle un cierre? No, la construcción es permanente, Ujú. ¿sí? Es permanente. Cuando vos, son horas de soledad, ¿sí? La construcción es permanente, es un avance y un retroceso continuo, porque lo que escribiste ayer, ya hoy no te gustó. Tal. Y lo que pusiste hoy, a la noche tampoco te gustó a las 2 de la mañana. Por decirte una hora, porque Total. tampoco no hay horarios, ¿sí? O sea, puedes escribir a la noche, puedes escribir a la mañana, puedes escribir, ¿sí? Yo le decía a Ofelia que deben ser aproximadamente más de 8 horas por día. Entre la lectura y escritura. Laburo. Y la sí. Horario de trabajo. Sí. Si yo empiezo a sumar. Sí, a unir. Sí, los segmentos. Y llega un momento en que vas escribiendo, vas haciendo la construcción, y llega un momento que decís, hasta acá llegó. Y me pareció que el tornado era una situación fuerte dentro de la vida del pueblo, dentro de la vida de Maruca, de esta nena de 8 años, dentro de su familia, y que el tornado hacía cambiar en un futuro, ¿sí?, lo que sería el pueblo, las vivencias, porque murieron 66 personas, y realmente muchísimos quedaron paralíticos, lisiados, con familias Modificó y destruidas. transformó todo el pueblo. Exactamente. El tornado fue un elemento hito en la vida del pueblo. Total. Entonces dije, hasta aquí llegué. Porque con el tornado
también se ven las miserias, Mauro, ¿sí? Porque está aquel grupo que ayuda, que colabora, y está aquel otro que se aprovecha de la situación. Entonces, como una nena ve esas situaciones, y está la política en el medio, porque aunque la novela no sea política, ¿sí? Siempre tiene Casi un costado, es imposible, ¿no? siempre tiene un costado de las vivencias de aquellos inmigrantes que tenían una posición tomada. Mirá que bueno, mirá como todo lo que... Bueno, es más, ¿por qué lo escribí? Se sale corriendo de acá. Marisa, muchas gracias de verdad por venir, ¿eh? Muchas gracias y vamos a esperar agosto, septiembre, ahí que venga la presentación. Me tiene que contestar Néstor. Perfecto. Néstor Tejeda. También agradecerte, Ofelia, la visita aquí y lo mejor de lo mejor nos vamos a cruzar seguramente aquí al Melipal a ver la presentación, ¿eh? Y yo quiero, agente de prensa mía también cuando saque un libro, quiero que sea mi agente de prensa. Yo espero estar a la altura de los escritores. Pero más que bien, hermoso escuchar también hablar, ¿eh? Gracias, un gusto visitar aquí en Radio Nacional Esquel. Lo mejor de lo mejor de la presentación, yo voy a hacer un salto a las 19 y ahí voy a ir al Centro Cultural Esquel Melipal. Buenísimo. Libros, hoy la causalidad, la casualidad, como quieran llamarle, hizo que esté Pablo Lopresti, de Remitente Patagonia, también Marisa Gómez y Ofelia aquí para poder disfrutar del libro, que en este caso es de María Mirta Rodríguez. No pudo estar, pero vino un agente de prensa que creo que ahora están llamando mucho, a ver si yo también la quiero de un agente de prensa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Mauro.